Familia, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Un tiempo para adorar y compartir la palabra de Dios. Pónganse cómodos. Comencemos. Gracias Jesús porque hoy nos permites adorarte con todo el corazón. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió
mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, oh, oh. Sobre la roca soy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, Oh, 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 no puedo callar. oh, oh, No podemos callar de ti, Señor. No podemos callar de tu palabra. Vamos a declararlo todos juntos. Vamos, amada iglesia, levantemos nuestra voz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. ¡Vamos! Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar.
El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces
Qué bueno que viniste, amada iglesia. Estamos muy contentos de poder saludarte una vez más. Hoy iniciamos con un backstage, hermoso tiempo de compartir, de dialogar. Si te perdiste el día de hoy este tiempo a inicios del servicio, pues te invito a que al finalizar puedas retroceder un poquito y disfrutar desde el inicio esta transmisión en línea. En este tiempo de pandemia, las buenas noticias son las que alientan nuestro corazón. Y hoy queremos alentar tu corazón con el siguiente testimonio. Hermano Boris, vamos con usted. Muy buenos días, querida familia, queridos amigos. Es un honor, es un privilegio poder estar frente a ustedes. Y esta mañana quiero compartir con ustedes un testimonio. La palabra de Dios nos enseña que es bueno hablar de las grandes, de la grandeza de nuestro Señor y de las maravillas que Él hace. Su palabra dice que su misericordia se renueva cada mañana. Y en los últimos 20 días mi persona, mi familia ha experimentado esa misericordia, ha experimentado ese amor de Dios hacia sus hijos. Más o menos hará un poco más de un mes, la familia que yo tengo en Trinidad, que son 2 hermanos, cada uno con sus hijos, sus esposas, cayeron enfermos con el COVID y desde ahí hemos empezado a hacerle seguimiento. Todo parecía que se estaba llevando con mucha suavidad, hasta hará unas 2 semanas que un día martes me llaman y me dicen que a mi hermano mayor lo estaban internando de emergencia. Tenía mucha dificultad en la respiración. Trinidad es una ciudad muy precaria, no cuenta con hospitales, clínicas en cantidad y menos modernas, con buenos servicios. Sin embargo, a través de algunas amistades pudimos internarlo en el Hospital Centinela, que era donde estaban atendiendo los pacientes con una actividad moderada en este virus. Sin embargo, cuando él se interna le sacan rayos X y ven que sus pulmones estaban comprometidos en más del 60%. Los médicos dijeron 60%, pero viendo, uno se da cuenta que era más del 60% de sus pulmones que estaban completamente dañados. Él estaba operando, respirando con menos del 40%. Eso nos preocupó porque los mismos médicos que lo atendieron y que lo auxiliaron nos dijeron que era lo más probable era que él iba a necesitar un respirador. Empezamos a movernos, eso fue día martes. Miércoles en la noche logramos conseguir un espacio en la clínica, en el Hospital Trinidad, donde habían respiradores. Él es trasladado a las 9 de la noche en un frío, donde tuvo que estar afuera, fatigado, sin respiración, sin oxígeno, esperando a que le habiliten una camilla. Lo habilitan la camilla, él se descompensa bastante por el tiempo que estuvo ahí parado, esperando. Me imagino que con mucho nerviosismo, con mucho temor, y nosotros haciendo seguimiento desde acá. Hasta ese rato habíamos tratado agotamos todos los esfuerzos para tratar de sacarlo a la ciudad de La Paz, sacarlo o a Cochabamba o aquí a Santa Cruz. Todos los esfuerzos fueron inútiles, no daban luz verde las autoridades de las ciudades y tampoco los de Trinidad para que lo saquemos, y la situación se ponía más desesperante. Esa noche, el miércoles, él logra ingresar al Hospital Trinidad y pasa la noche en una sala donde habían 10 personas, de las cuales él vio morir a 4 solamente en esa noche. Incluso con una persona que él conversaba, en un momento dado entra en crisis y fallece. Jueves en la mañana ya su situación anímica, su situación como persona, como hombre, estaba muy deteriorado, tenía mucho temor. Les estoy hablando de una persona de 49, casi 50 años, que lo único que hacía era llorar y pedir que lo ayudemos, que lo ayudemos. Fueron momentos muy difíciles como hogar, como familia, y
no sabíamos ya qué hacer. Habíamos recorrido a una clínica privada en Trinidad para ver si podían tenerlo ahí. Nos dijeron que no podían tenerlo. Eso fue el mismo día miércoles, mientras tratábamos de buscarlo, de llevarlo al Hospital Trinidad. El jueves fue un día bastante luchado para él, y al final lo que logramos a través de esa clínica a la que yo había recurrido, logramos conseguir un espacio y nos pedían 48,000 bolivianos para poderlo internar. Al final, gracias a Dios, arriesgándonos a que él no necesitara que sea entubado, porque el equipo que necesitaban para entubarlo, necesitaban ellos que se haga un depósito de 48,000 para asegurar y tenerlo ahí reservado en caso él lo necesite. Nosotros apostamos en fe a que no iba a necesitar, y lo cambiamos ese mismo jueves en la noche a la clínica. Hacemos un depósito fuerte para que lo puedan recibir, pagando el gasto de 10 días. Y ahí empezamos, ¿no? En oración, análisis todos los días, medicamentos. No teníamos dinero. Ellos viven de una pequeña microempresa que tienen, ¿no? La cual está parada como todas hace 3 meses. Y bueno, el resto de la familia ha estado tratando de apoyarlos, de solventarlos. Y enfrentar un gasto tan fuerte también era bastante complicado. Su esposa hace una campaña en las redes sociales y enfrentamos todo eso en fe, y esto empezó el jueves. Pasó una semana, el otro jueves, vino viernes, sábado, domingo. En 10 días Carlos es recuperado de una forma milagrosa. En 2 días sus pulmones reaccionan, empieza a mejorar su saturación. Los que son médicos van a entender, de la noche a la mañana sube de un 80 a 93, 95 sin oxígeno, y los mismos médicos que antes habían hablado conmigo y me habían dicho que era muy difícil que él pueda salir de esa situación, se asombran. Fueron días intensos de oración. El dinero no faltó. Cuando mirábamos las cuentas, habían depósitos increíbles que no sabemos de dónde vinieron, y mi hermano en menos de 10 días fue dado de alta en la clínica. Seguramente él ha tenido un proceso, ha tenido su encuentro con Jesús. Él es cristiano, pero como todos nosotros, seguramente habían áreas en su vida que él tenía que rendir. Y para la gloria y la honra del Señor, Carlos está completamente restablecido. Está todavía en un proceso de recuperación, pero lo que Dios ha hecho en 10 días fue realmente un milagro. Los médicos más optimistas decían que él tenía que estar internado de 3 a 4 semanas. Y todavía nosotros forzamos para que lo tenga 1 o 2 días, porque los médicos querían darlo de alta mucho más antes. Él entró un jueves en la noche, al otro jueves para una semana, el domingo ya querían darlo de alta. Estamos hablando de viernes, sábado, domingo, 10 días. El día 12 le dieron de alta, porque 2 días pedimos nosotros que lo tengan sin oxígeno, donde veíamos su saturación, queríamos que le controlen su saturación. El proceso fue bastante complicado, se le complicó con una infección pulmonar, pero Dios tuvo el control. Y saben que la provisión fue increíble, cómo Dios proveyó cada día, en cada minuto. Pero la cosa no termina ahí, mis hermanos, porque el día martes, cuando yo me entero que mi hermano estaba siendo internado, en la tarde yo me sentí mal. Yo atribuí que era el escuchar la noticia, entré con un decaimiento muy fuerte, una depresión, y eso fue martes. Me metí a la cama martes, estuve en cama martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos esos días con los síntomas del COVID. Una compañera de trabajo me había informado que su papá y ella habían dado positivo. Días antes habíamos estado con ella trabajando.
y lo más doloroso era que mis dos hijas también cayeron conmigo. Teníamos los síntomas del pecho, teníamos, en lo personal tenía dolor de cabeza, tuve temperatura interna, ¿no? Dolores musculares y la tos seca que es típica de esto. Yo no sé, no te puedo asegurar que sí tuve la enfermedad, lo único que sé que un domingo yo me quebré, estuve todo el día en oración, clamándole al Señor, rindiéndole áreas en mi vida que muchas veces nos cuesta dejar o nos cuesta aceptar que las tenemos, y yo no le tenía miedo a morir, pero yo lo que sí quería era más tiempo para poder ver crecer más a mis hijas, a mis nietos, no dejarla sola a mi esposa, y le clamé al Señor y le rogué, le imploré y le dije lo más importante que le dije: no quiero que me ayudes a pasar este proceso, no quiero que sea una gripe más, quiero que me lo quites. Y si no, Señor, que se haga tu voluntad, pero que se haga rápido. Pero sabes que no quiero, por favor. Y le rogué y lloré y me quebranté delante de él y las miraba a mis hijas y le pedía por ellas. Y saben que eso fue el domingo. El día lunes, el domingo fue mi peor día. El día lunes me desperté y no volví a tener más síntomas. Lo único que me quedó toda esa semana fue un malestar aquí, que no era como una herida, era como que algo estuvo ahí, pero ya no estaba, pero quedó así adolorido, y que en la semana se desapareció. Mi hija Abigail fue recuperada también casi inmediatamente. Raquel tuvo un proceso un poquito más largo, y yo estoy seguro que ella tiene también un testimonio que dar, porque Dios me reveló que había un tratamiento que ella estaba haciendo, pero lo sorprendente fue la respuesta. A veces nosotros no nos creemos dignos de estar, o simplemente creemos que no nos va a escuchar. Hermano, Él es fiel, Él es verdadero, Él está, inclina su oído, y su amor y su misericordia. Lo único que necesitamos es creerle y rendirnos a Él, decirle como un niño va y le pide a su papá el regalo que quiere, o el dulce que se antojó, o cualquier cosa. Con esa seguridad que su Padre le va a dar. Yo, hermanos, era como abrazarme a sus pies y decirle: Señor, por favor, ten misericordia. No quiero pasar este proceso. No quiero ver que mi familia quede sufriendo. No quiero perderme de ellas. Dame una oportunidad, levántame. Y saben que el día lunes yo estaba puesto de pie, sin ninguno de los síntomas. Fue algo muy increíble. No pasé el proceso, yo se lo pedí, no quise el proceso, y no te puedo decir si era o no era el COVID. Lo que sí te puedo decir que Dios me curó y me levantó y me puso fuerte para seguir peleando, porque ese tiempo también fue el tiempo de mi hermano. Yo te animo, y mi deseo en esto es transmitirte esa fe para que tú puedas rendirte al Señor y entregarle. Este tiempo es un tiempo donde Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él, y nuestra intimidad con Él sea más cercana. Que Dios te bendiga, te amo, y no dejes de orar, no te rindas. Dios te bendiga. Esta tarde es nuestra tarde Roca Fielera, y en este tiempo de comunión vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Te invito a que prepares pan y prepares vino para poder estar compartiendo juntos hoy a las 6 de la tarde por Zoom. Queremos hacerte parte de una muy buena noticia, y es que el día de mañana, lunes, estaremos oficialmente inaugurando un nuevo grupo Conexión, Haven Place, diseñado especialmente para aquellas personas que hablan inglés o quieren practicar este idioma. Todos los lunes a las 7 de la noche por nuestro salón Zoom. Te esperamos. Efesios 6:17 nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Afilemos nuestra espada. Vamos con el mensaje. Iglesia hermosa, el Señor te bendiga muchísimo. Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estás viendo esta transmisión. Lo importante es que estás
conectado. Quiero que sepas que estás hoy en Rocafiel. Somos una iglesia local que amamos a todos, amamos a Dios y que buscamos hacer las cosas con excelencia. Por eso, por el amor que le tenemos a Dios y por el amor que les tenemos a cada uno de ustedes, y que estés en nuestra transmisión es un enorme privilegio para cada uno de nosotros. Si es primera vez que te enlazas a una transmisión de Rocafiel, quiero suplicarte que puedas poner un mensaje en los comentarios, ya sea que estés en Facebook, en Instagram o estés también en YouTube, porque tenemos un ejército de servidores que estoy seguro que quieren conectar contigo, saludarte, darte la bienvenida. Y si ya estás congregándote con nosotros más de un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, si eres fundador de la iglesia, que por cierto vamos recién 4 años, quiero que sepas que tu presencia en esta transmisión y en todo este proceso que ha llevado llegar a este punto es muy importante. Gracias por el apoyo que has estado dando, gracias por todo lo que has estado haciendo. Y hablando al respecto de esto, yo quiero hoy honrar especialmente a aquellas personas que, a pesar de las dificultades y todo este tiempo que ha pasado durante ya estas 16 semanas que estamos haciendo iglesia de esta manera, han sido fieles con sus diezmos, con sus ofrendas a la iglesia. Gracias, porque debido al esfuerzo que ustedes han hecho es que también se ha podido avanzar en todo eso. Les honramos. Gracias por lo que han estado haciendo. Y ha parecido bien a la iglesia a nivel nacional, nosotros como congregación, el poder habilitar desde este domingo, el 16º domingo que no hemos hablado acerca de este tema, el poder habilitar públicamente todas las cuentas de banco de nuestras congregaciones, puesto que ya hay muchas personas que me han estado llamando, me han estado escribiendo para consultarme si se puede diezmar, si se puede ofrendar en la iglesia. Es por eso que a partir de este domingo hacemos pública la cuenta de la congregación, en la cual, si estás en las posibilidades de hacerlo, si estás con la capacidad de hacerlo, de diezmar y de ofrendar, pues es bienvenido. Gracias por la fidelidad al respecto. Nosotros como familia pastoral lo hemos estado haciendo, al igual que muchas otras personas en la congregación, y creo que es algo bastante bueno. Creo que es la manera como Dios le ha placido que hagamos iglesia en este tiempo, así que vamos a hacerlo y vamos a orar al respecto. Vamos a orar por aquellos que están diezmando, ofrendando, y como lo hacíamos en nuestro salón, orar también por aquel que está pasando necesidad, de manera que sea Dios aquel que sana nuestra tierra. Y en parte de la sanidad también está la sanidad financiera en la vida de muchos, de manera que el Señor sane esta parte, pero no en el diseño de que tal vez nosotros tenemos que, sino que Él sane a la manera como Él quiere sanarlo. Es por eso que va a salir ahí el número de cuenta. Solamente quiero suplicarte algo: si haces algún depósito a este número de cuenta, haz llegar una fotografía del depósito o una impresión de pantalla de la transacción financiera que hagas al teléfono de la persona encargada de hacer el registro de ingresos financieros de la iglesia, puesto que esos registros se llevan adelante y al final de año se muestra todo el registro financiero de los ingresos y egresos que tuvo la iglesia, porque los diezmos y las ofrendas es para eso, es para que la iglesia pueda seguir avanzando, pueda seguir ayudando. Es más, quiero darles gracias a todos aquellos que durante estas semanas han estado ayudando a Manos Solidarias, el brazo social de nuestra congregación. Para las últimas 4 o 5 campañas que se ha hecho, no hubiera sido posible sin tu ayuda, sin el apoyo dado por la congregación. Muchísimas gracias. Y es más, no es que se cierra aquí un ciclo, es que la iglesia está avanzando a más. Y es por eso que necesitamos juntos edificar esto, juntos hacer iglesia. Entonces, solamente eso, manda una impresión de pantalla, una fotografía del depósito que haces para que los registros de contabilidad de la iglesia puedan cuadrar y poder de esa manera seguir haciendo esto. Así que, ¿qué tal si con esta visión nueva y esto que se añade a la congregación, seguimos adelante y oramos para que el Señor bendiga su palabra y el Señor sane nuestra tierra? ¿Les parece? Así que vamos a orar.
Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno y fiel y gracias porque nos has llevado hasta este punto. Es por tu mano, por tu gracia, sin ti no lo hubiéramos logrado. Gracias por nuestros amigos que se unen por primera vez a un servicio de nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque aún tenemos gente que juntos, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, estamos caminando. Gracias por el corazón generoso de cada uno de mis hermanos. Y en este momento, Señor, hoy queremos alinear nuestros corazones para que seas tú aquel que nos habla, aquel que nos direcciona a tu palabra. Necesitamos escucharte, queremos estar contigo y que tu Espíritu Santo nos revele a Jesús. Señor, hoy que queremos hablar acerca de este tema, ponemos delante de ti nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sabes lo que es el ruido? Una definición dada por el diccionario de lo que es ruido es esta: es un sonido inarticulado, sin ritmo ni armonía y confuso. Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Voy a poner varios sonidos que entre ellos no tienen ritmo ni armonía y vas a ver que genera algo de confusión por más de que son sonidos que estoy seguro que tú los conoces. Escucha bien esto. Glorioso, glorioso. Por más de que todos tenían un mensaje correcto, todas estaban alabando a Dios, escucharlo era bastante complejo. Eso se llama ruido, un sonido que no tiene ni un ritmo ni una armonía y es algo confuso. Es eso, es confusión. Otra definición muy precisa del diccionario es alboroto o mezcla confusa de voces y sonidos. Cuando se escuchan muchas voces al mismo tiempo, eso va a generar un ruido. Por ejemplo, voy a poner a 4 predicadores. Uno de ellos voy a ser yo y otros van a ser otros 3 pastores que voy a poner en la pantalla. Y quiero que prestes atención al importante mensaje que cada uno de los pastores estamos dando. Dejar la duda, y te muestra sus heridas y te dice: aquí estoy para ti. Crees en mi resurrección y vas a poder experimentar al mismo cuando estamos lejos no tener relación mediante la oración en la familia. Hay muchas personas que prefieren creer en su capacidad. Y la iglesia dice amén. ¿Le entendiste algo? Por más de que el mensaje es bueno, por más de que aquellos que están hablando verdad, si uno mezcla muchas voces, no va a comprender lo que tiene que hacer, va a generar confusión, porque escuchar muchas voces, por más buenas que sean estas, va a generar confusión. Y es lo que actualmente incluso la iglesia está pasando. Miren, ahora estamos expuestos a un montón de predicadores, estamos expuestos a un montón de voces. Yo me imagino que cuando nos juntemos va a haber que lidiar con muchas dudas porque mucha gente está escuchando absolutamente de todo. Una sola voz va a generar unidad, pero muchas voces va a generar tragedia, va a generar confusión. Un ejemplo claro en la Biblia es cuando la gente se unió a una sola voz para edificar una torre, porque una sola voz genera unidad y desarrollo, no importa si esto es para algo bueno o para algo malo, siempre va a generarlo. Mira este ejemplo en la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
un mismo lenguaje. Un mismo lenguaje genera unidad. Con un mismo lenguaje se logra mucho. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Ahora, imagínate, todos hablando un mismo lenguaje y ahora bajan con muchos idiomas. Eso genera ruido, eso va a generar confusión. Y el versículo 8 dice esto: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Cabe decirse que la confusión genera dejar de edificar. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Cuando leo pasajes como estos, comprendo que un mismo sentir va a generar armonía, va a generar unidad, va a generar productividad, va a generar edificación. Y creo que es lo que todos estamos buscando, incluso como iglesia local: armonía, unidad, productividad, edificación. Pero muchas voces va a generar confusión, va a generar separación, va a generar estancamiento. Ahora, yo les decía en un instante atrás que hay muchísimas voces, pero tú y yo necesitamos escuchar una sola voz para tener armonía. Necesitamos escuchar una sola voz para tener unidad. Necesitamos escuchar una sola voz para ser productivos y poder edificar. ¿Qué voz es la que necesitamos escuchar? Juan capítulo 10, versículo 2 dice qué voz necesitamos. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Y saben quién es nuestro pastor? Nuestro pastor es Jesucristo. Somos ovejas de su rebaño, y la voz que tenemos que escuchar es la voz de nuestro pastor, es la voz de Jesús. Una oveja sin un pastor no funciona, porque una oveja está diseñada para desarrollar su oído para escuchar la voz de su pastor. Biológicamente, las ovejas no desarrollan tanto la vista, las ovejas desarrollan el oído. Tal vez por eso es que nosotros, como el rebaño de Jesús, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que por la fe andamos y no por vista. ¿Y cómo se genera la fe? Según Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios, caminamos por fe y no por vista, como ovejas. Cuando nosotros nos equivocamos es porque no estamos escuchando la voz de nuestro pastor. El extraño, desde el principio de la creación, siempre ha dado voces extrañas, siempre ha sido su labor. Su labor siempre ha sido distorsionar la voz de nuestro pastor. ¿Recuerdas lo que pasó en el Edén? Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, narra la historia esto. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva sabían exactamente lo que tenían que hacer. Escucharon la voz de Dios, pero en esa circunstancia entra el diablo y mete su voz. El problema está aquí, es que algunos tenemos más facilidad de escuchar la voz del diablo que la voz de Dios. Y en Génesis capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice esto: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y aquí encuentro el primer punto de la voz del enemigo.
de la voz del extraño. El diablo siempre va a entrar con interrogantes. Lo que hace el diablo siempre es poner dudas. ¿Recuerdas a Jesús? Hey Jesús, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no conviertes esta piedra en pan si es que eres el Hijo de Dios? Y yo creo que lo que está haciendo el diablo esta temporada es plantar duda en cada uno de nuestros corazones, porque es la manera como él engaña, es la manera como él se pone. He atendido muchas personas que están empezando a perder la fe porque el diablo les está diciendo: ¿tú crees que Dios puede usarte? ¿Tú crees que Dios puede ser tan pecador que eres? ¿Tan tonto que eres? ¿Que no tienes las capacidades ni los recursos? ¿Crees que Dios puede usarte? Hey, esa no es la voz de Dios, es la voz del extraño. ¿Tú crees que Dios te puede perdonar? ¿Tú crees que Dios te puede sanar? ¿Estás pasando por problemas con el COVID? ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Hay muchos que se están muriendo. O aquellos que estamos pasando problemas financieros, ¿tú crees que Dios te puede proveer? ¿Será que Dios te cuida? Miren, lo contrario de la duda es la fe. Y el Dios al cual nosotros servimos no es un Dios de dudas. Dios es un Dios de fe. Por la fe andamos, no por vista. No solo mete dudas, sino lo que hace el diablo es distorsionar la palabra de Dios. Con que Dios les ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto, Dios nunca dijo eso. Él lo que hace es distorsionar lo que Dios dijo. Génesis capítulo 3, versículo 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Siempre contradice lo que Dios dijo. Él contradice la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que debemos caminar en santidad, va a estar ahí el diablo diciendo: tranquilo, que no van a morir. ¿Qué pues? ¿Qué es una canita al aire? ¿Qué es un mensajito de texto? ¿Qué es eso de diezmar? No, la verdad es que diezmar no es importante. Una mentirita por ahí. ¿Quién se va a enterar? Es una mentirita. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha mentido? O ese versículo que dice: no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Pero ahora, ¿quién se va a dar cuenta si te estás congregando o no te estás congregando? Dice que la Biblia que nosotros tenemos que servir. Pero ahora servir no se puede, porque ya la iglesia ha cerrado sus puertas, porque la iglesia ahora ya es en línea. Ahora no se puede servir. Peor, entonces no puede servir. Ahora peor no puedo servir. Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del diablo que contradice y argumenta con mentiras lo que Dios en realidad nos dijo. Génesis capítulo 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, no solamente pone duda, sino contradice con engaños lo que Dios dijo. Vamos al versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo te pregunto, ¿escuchó Adán la voz de la serpiente? Bueno, en el relato se puede decir que no escuchó directamente hablar a la serpiente, pero yo puedo decir que sí escuchó a la serpiente, pero por medio de su esposa. Cabe decirse que en el caso de Adán, la voz extraña no fue la serpiente, sino la voz extraña fue su esposa. Ojo, ¿hay que escuchar a las esposas? La respuesta es sí, pero si trae un mensaje correcto de parte de Dios. Pero si la voz que está dando tu esposa sabes que no es un mensaje de Dios, atención. ¿Quieres un ejemplo? Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, la esposa de Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ese era el mismo diablo hablando a través de su esposa. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Iglesia, el problema no es escuchar la voz del enemigo.
No estoy diciendo que el enemigo era su mujer. Estoy diciendo que era la voz del enemigo a través de su mujer. El problema no es escuchar la voz del enemigo. El problema es obedecer la voz del enemigo. El obedecer la voz extraña. Obedecer la voz del enemigo siempre va a traer maldición. Y ahora hay un montón de voces. Se ha levantado un niño profeta en la India que profesa cierta religión y que está profetizando de que hasta tal fecha va a suceder tal cosa. Y se levantan los que siguen a Nostradamus. Y se levanta la niña que predijo no sé qué cosa y se cumplió. Y ahora volvió a profetizar. Y ahora viene a contraatacar la niña de la profecía. Ay, ¿es en serio? El problema, hermanos, el problema no está en escuchar la voz del enemigo. El problema está en obedecer y volcar nuestro corazón a eso. Y existen un montón de voces que ahora nos están hablando. ¿Qué tal la voz de nuestro propio corazón? Es más, te lo pongo así. No se puede ir por la vida confiando y escuchando a nuestro corazón. Frases como esta: es que mi corazón me dice que no. Si tu corazón te lo dice, te aseguro que es que sí. Es que, pastor, no hay paz en mi corazón. O esa frase ahí: escucha a tu corazón. Hay un versículo en Jeremías capítulo 17 versículo 9 que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios conoce el corazón del hombre. Y es engañoso y perverso. Así que si tu corazón te dice que sí, es muy probable que sea que no, porque el corazón engaña. Pastor, es que creo que tengo el virus. Tengo una corazonada. Bueno, si la referencia viene de una corazonada, te aseguro que estás sano. El detalle está que cuando le empezamos a creer a lo que dice nuestro corazón, muchas veces nos equivocamos y eso aflige nuestro corazón, aflige nuestra vida, aflige todo nuestro ser, nuestra familia, porque nos estamos dejando golpear, estamos permitiendo que el corazón nos destroce y eso no es correcto, porque el corazón es mentiroso. Entonces, no escuches a tu corazón, no busques tener paz en tu corazón, no le hagas caso a tu corazonada, porque te puedes equivocar. Es más, también está ahí en este tiempo esa voz que se llama circunstancias. La voz de las circunstancias está hablando constantemente. Es más, un refrigerador vacío quiere decir algo. Un refrigerador vacío tiene una voz y nos está hablando. Hey, las facturas hablan. Esas facturas que se han almacenado los últimos 2-3 meses que hemos estado de cuarentena y que no las has podido pagar, quieren decir algo. La enfermedad habla. Este virus que está en todo el mundo está hablando. Y cuando habla, dice: hey, esto está para rato, esto se va a extender. Es más, estás en el grupo de riesgo, según lo que dice. Estás en el grupo de riesgo. De aquí no sales, no vas a pasar de esto. Tus cuentas se han llenado. Listo, ya fuiste. Las deudas hablan, hermanos. Las barras de las cárceles hablan. Las circunstancias tienen voz. Cuando me doy cuenta de que las circunstancias nos están hablando por todo lado y su voz se está levantando, recuerdo la historia de Jesús narrada en Marcos capítulo 5 versículo 22, cuando viene un hombre llamado Jairo, se acerca a Jesús y pide ayuda. Mire lo que dice: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hey, iglesia, esto lo estaba despedazando. Él estaba pasando algo muy malo. Mi hija está agonizando. Mi hija está a punto de morir. Y mira lo que dice el versículo 24. Fue pues él con él, porque Jesús es bueno, Jesús es hermoso. Y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto.
Yo sé que tú conoces esa historia, así que te la voy a resumir, porque honestamente Jesús se demora. Jesús dice, ok, vamos a ver a la niña que está agonizando. Viene la mujer con el flujo de sangre, le toca el manto y ahí viene, ¿y quién me ha tocado? Y Señor, pero si hay mucha gente, preguntas quién te ha tocado, no es que salió poder, y a ver, busquemos quién tocó, y aparece la mujer, y la mujer dice, yo te toqué, y él le dice, la fe te ha salvado, pero está todo bien, y es un momento de que para Jairo es una pérdida de tiempo. Su hija está agonizando, su hija se va a morir y está ahí, pero Jesús, vamos, ¿no? Porque te vine a buscar yo primero, porque la mujer no hace fila y se está colando. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Las circunstancias le dicen que ya fue. Las circunstancias le dicen, no va más. Las circunstancias le dicen, tu hija murió. Hasta ahí nomás te da la historia. Ya no hay nada más que hacer. Ya no le molestes al maestro. Las circunstancias le está hablando. Pero la respuesta de Jesús es maravillosa, iglesia. Dice el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Wow, no temas, cree solamente. Pastor, es que la enfermedad se pone más fuerte, pastor. No temas, cree solamente. Pastor, es que las deudas me están matando. No temas, cree solamente. Es que ya están viniendo más facturas. No temas, solo cree. Cree lo que Él ha dicho, que es nuestro sustentador, nuestro dador. Las circunstancias te van a hablar, pero Él también te está hablando. Lamentablemente vivimos en un tiempo en el que la gente obedece más la voz de las circunstancias que la voz de Dios. Yo te pregunto, ¿qué voz te mueve? ¿Las circunstancias, el corazón o la voz de Dios? Porque nuestro éxito en la vida depende de la voz que decidimos obedecer. Obedezcamos la voz de Dios. No solamente el corazón habla, no solamente las circunstancias hablan, porque el mundo también está hablando constantemente. Cuando hay algún problema, cuando hay algún conflicto, ¿a quién corres? ¿A quién vas a pedir ayuda? Porque el mundo tiene un montón de cosas que decir. Cuando uno está pasando por un desamor, lo primero que te va a decir el mundo es, ¿sabes qué? Un clavo saca otro clavo. Búscate a otra persona para pagar ese desamor. El mundo lo que va a decir, ¿sabes qué? Aunque la mona se vista de seda, pues mona queda. Nunca va a cambiar. El que la hace la paga. Hay que arreglar las cuentas. El ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. La venganza es buena. Es más, solamente escuchemos un instante. Los invito a escuchar un instante la cantidad de noticias que nos está diciendo el mundo. Si uno piensa y escucha con atención lo que el mundo está diciendo, el mundo mismo se está contradiciendo. Y yo quiero ponerles acá un video que está corriendo por muchas redes sociales de un hombre expuesto a las noticias. Y más allá de que se vea bien el video, más allá de que podamos ver la imagen del hombre que está escuchando esto, quiero que escuchen las noticias. Va así. Bueno. A ver, ¿qué dicen las noticias? Estoy en shock con tanta información y no logro entender. El COVID-19 era como una gripe, pero es mucho más grave, pero la mayoría lo pasa sin síntomas, pero es una amenaza mortal, pero no debes temer, aunque haya miles de muertos. Lo estamos manejando muy bien. No hay que salir de casa, pero los trabajadores sí pueden salir de casa y para comprar no importa juntarse muchos a 1,5 metros, pero luego no puedes salir a hacer deporte aunque vayas solo, o a caminar y tomar sol, pero si tienes perros sí puedes. Y los médicos también pueden salir para curarnos y los aplaudimos porque son héroes, pero que se vayan del edificio. Puedes dormir en la misma cama que tu pareja, pero no está permitido ir por la calle de a dos ni entrar juntos a comprar, pero puedes volver con ella a tu casa, lavarte las manos y nuevamente compartir la cama. No puedes salir porque te multan o te llevan preso, pero 5 cuadras día por medio sí, pero si tienes permiso no pasa nada y puedes todos los días 100 kilómetros.
Las mascarillas no sirven, bueno si estás contagiado sí, pero puede ser peor usarlas si no estás contagiado, pero no sabes si lo estás así que mejor no usarlas, pero son obligatorias. Los científicos no saben nada, pero saben cómo te contagias aunque no están seguros, pero te dicen que debes hacer y va a salir la vacuna, pero como el virus muta, no sirve ninguna, pero tranquilo porque pronto tendremos una. Y cuidado que no todas las mascarillas valen, pero basta una bufanda, pero eso no vale para nada y cuidado al quitártela que te infectas o me contagias. Hay que parar el contagio, pero no importa porque el 70% nos contagiaremos al final, pero no hay que dejar que crezca la curva, pero igual ya el virus estaba hace meses y la mayoría lo hemos pasado, y los que lo pasaron son inmunes, pero hay casos que vuelven a dar síntomas y en China volvió la cuarentena, pero no hay problema, aunque mejor no salgas a la calle porque Estados Unidos tiene 80.000 muertos, pero hay otros que tienen menos de 200 y no hicieron cuarentena, pero Suecia tiene más. A los ancianos hay que cuidarlos, pero como los hospitales están saturados, que se mueran en sus casas porque como son población de riesgo no tienen que salir. Hay que cuidarlos. Hay que salvar vidas, pero la gente vive al día y necesita salir a trabajar porque tiene que pagar la comida, el alquiler y los servicios, pero no sale porque se contagia y no importa porque el gobierno les dará comida si no tienen dinero, pero no alcanza con lo que te dan, pero no protestes porque te cuidan, mejor estar vivo que comer cuando ya te moriste de hambre. El campo no tiene trabajadores y no habrá comida para todos, pero no te preocupes que el suministro está garantizado. Cuídate, cuídame y quédate en casa, si total ya te echaron del trabajo. No vayas al hospital si no es urgente porque están colapsados, pero si tienes síntomas debes ir, pero lo más probable es que en casa lo pases sin problema y sea peor ir al hospital, pero mejor llama para confirmarlo y te dirán que no vayas, que ya te avisarán, pero si no vas te puedes morir. No visites a los parientes mayores porque es peligroso para ellos, pero ve a hacerle la compra a los vecinos mayores porque pobrecitos ellos no pueden, y si a tus parientes no les visitas tienen que ir al supermercado ellos, pero cuidado que son sitios muy peligrosos. ¿Ves la contradicción? ¿Escuchas lo que el mundo está diciendo? Es por eso que hay tanto ruido, porque hay demasiados consejos y se van contradiciendo. Si nosotros vivimos escuchando la voz de este mundo, nos vamos a afligir porque al final de todo no vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Tal vez por eso el salmista en el primer capítulo de los Salmos, en el versículo 1, dice esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En una traducción dice esto: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Es más, no vamos a ser los primeros que van en contra de la corriente. No me malinterpretes, no estoy diciendo que debería valernos un pepino y que deberíamos salir sin protección y más cosas, sino que esa no debería ser nuestra prioridad. Deberíamos ser un Daniel en medio de Babilonia. El hombre escucha muchas voces y muchas voces va a generar confusión. Quiero un ejemplo de un hombre que por escuchar muchas voces vivió confundido. Yo sé que tú sabes de quién estoy hablando. Poncio Pilato. Poncio Pilato escuchó un montón de voces y se terminó equivocando porque no sabía a qué voz atender. Vamos a revisar Lucas capítulo 23, versículo 20, porque la primera voz que Pilato escuchaba, según la Biblia, era la voz del pueblo. Versículo 20 dice así: les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fueran crucificados. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron.
Él estaba presionado porque el pueblo daba voces y él escuchaba esas voces. Y no solamente eran las voces del pueblo, las noticias, el mundo hablando, sino también era la voz de su corazón que también le decía esto. Mateo 27, versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Había algo ahí dentro de él que decía: creo que estos son unos envidiosos. Es más, creo que él sabía lo que era correcto. Incluso está ahí también la voz de su esposa. Mira lo que le dice a su esposa en Mateo capítulo 27, versículo 16. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Que ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Mira una mezcla de voces tremendas para este hombre. Pero en medio de estas voces, la Biblia dice que resaltó una voz, y es la voz de Jesús. Porque Pilatos habla con él en Juan capítulo 18, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo ha dicho otro de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilatos: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Hey Pilatos, la verdad está frente tuyo. Y él ni siquiera esperó que Jesús respondiera. Yo sabía que Jesús le iba a responder lo siguiente. Yo sospecho que Jesús le iba a decir: hey, yo soy la verdad. Porque él dijo: ¿qué es la verdad? Y no esperó la respuesta de Jesús, sino que salió y dijo: yo no hallo nada, ningún problema, no hallo ningún delito en él. La voz del pueblo sonando ahí, la voz de su corazón diciendo: no es un criminal. La voz de su esposa: no te metas en esto. Y la voz de Jesús diciendo: yo soy la verdad. Créeme, créeme. Y creo que es exactamente lo mismo que Dios nos está diciendo en este día. Créanme, iglesia, créanme. Hay deudas, sí, pero ¿saben qué? Te voy a proveer. Hay conflictos, ¿saben qué? Yo los voy a solucionar. Hay enfermedad, yo te voy a sanar. Si mi voluntad está a sanarte, te voy a sanar. Créanme, te voy a salvar, créanme. No crean a las voces de este mundo, no crean a las voces de las circunstancias, no crean a las voces de su corazón. ¿Cómo cierra esta historia? Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces. Él quería hacer lo bueno, pero las voces no se lo permitían. Y es más, el versículo 13 dice esto: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se le sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado. Lucas 23:20. Le ve otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos, volviendo a dar voces, dijeron: crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Hey, amigo, hermano, el problema no es cuáles voces escuchas, sino qué voz vas a obedecer. Escuchar voces es algo inevitable. Todos escuchamos voces en este camino.
pero necesitamos aprender a identificar la voz de nuestro pastor, porque las ovejas oyen la voz del pastor y la conocen. Necesitamos alinearnos para poder escuchar su voz, porque si no lo hacemos, la Biblia dice que hay una consecuencia. La consecuencia de los que no escuchan y no obedecen la voz de Dios. Porque hay mucha gente que la escucha, te aseguro que tú la estás escuchando. Pero el asunto está en obedecerla. La consecuencia de aquellos que no escuchan, incluso los que escuchan y no la obedecen, es que la Biblia dice que van a vivir confundidos. Daniel capítulo 9, versículo 7 dice esto: Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Imagínate un rostro de alguien confundido que no sabe qué hacer, no sabe qué mascarilla ponerse, no sabe si salir o no salir, no sabe si dar la mano o no dar la mano, no sabe si tiene el virus o no tiene el virus, vive en completa incertidumbre, no sabe si va a pagar las cuentas o no va a pagar las cuentas. Nuestra es la confusión del rostro, porque no sabemos a qué voz escuchar. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Escuchemos lo que Dios nos está hablando y obedezcamos, creamos lo que Él ya ha dicho, quitemos el temor de nuestro corazón, quitemos la ansiedad de nuestro corazón, porque Él no nos ha puesto para que vivamos de esa manera, iglesia. Confiemos en la voz de nuestro pastor Jesucristo de Nazaret. Necesitamos ser de una sola voz, porque eso va a generar edificación. ¿Recuerdas este sonido? ¿Alguna vez has escuchado ese sonido? Tal vez los más muchachos, los más changuitos no han escuchado ese sonido, pero muchos de nosotros sí hemos escuchado ese sonido. ¿Sabes qué sonido es este? Es el sonido de una persona que está sintonizando una emisora de radio. Y es eso. Tenemos que esforzarnos en entrar en sintonía a la voz de Dios, a lo que Dios nos está hablando y lo que Dios quiere que hagamos. Es como ese sonido de radio que uno tiene que estar buscando el dial hasta encontrar de que las demás cosas dejan de sonar y solamente se escucha la voz del locutor que necesitamos escuchar para comprender el mensaje. Es exactamente lo mismo. Y yo quiero que juntos en el Espíritu podamos quitar de una vez la cantidad de voces que nos están hablando y que podamos alinearnos a la voz de Dios. ¿Qué tal si para esto meditamos un instante en la palabra? Porque Dios tiene promesas para aquellos que escuchan su voz, que quitan las distracciones, que quitan las otras voces y escuchan con atención la voz de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La bendición de Dios está en obedecer su voz. Génesis 22, 18 dice así: En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y el 26:5 dice así: Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos. Y no solamente queda ahí esta promesa, pues la vida eterna está en escuchar su palabra y en obedecerla. Juan 5:24 dice lo siguiente: De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán.
¿Tú crees que la depresión, la tristeza, la aflicción, la ansiedad es la vida que Dios quiere para nosotros? Te aseguro que no. Te aseguro que no. Es lo que el diablo quiere plantar en su iglesia y no tenemos que obedecer esa voz. La consecuencia de escuchar la voz de Dios y obedecerla está, por ejemplo, en Zacarías capítulo 6, versículo 12. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual, mira, brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se levantará y dominará en su trono y hablará sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helem, Tobías, ahí está un montón de nombres. El 15 dice así: y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis y obedeciereis la voz de Jehová nuestro Dios. Yo quiero que esa bendición esté en tu casa el día de hoy, que esté en nuestra iglesia el día de hoy. Qué beneficio más impresionante el escuchar la voz de Dios y el obedecerla, porque la promesa es esta, que aquel que escucha y obedece va a ser edificado como templo de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos ese templo que se levantará en gloria y que dominará en su trono. Eso se llama estar en el diseño original de Dios, porque fuimos diseñados para enseñorearnos sobre la creación, tener autoridad. Y yo creo que es la promesa dada por Dios. Habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Está hablando Dios de conexiones eternas, de conexiones santas, de conexiones correctas que pueden hacer que la palabra de Dios fluya. ¿No quisiera ser una persona que en sus labios encuentren esperanza, encuentren dirección, encuentren sabiduría? Esa es la promesa de Dios para aquellos que escuchan y le obedecen. Entonces la invitación es esta, porque es inevitable, te lo dije, es inevitable escuchar los ruidos, es inevitable escuchar las otras voces, pero depende de ti y de mí el alinearnos y sintonizar la voz de Dios y poder escuchar, volcarnos a eso. Si hasta el día de hoy has estado luchando con la voz de las circunstancias, si has estado luchando con la voz de tu mismo corazón, has estado luchando con la voz de este mundo que nos está golpeando y nos está quitando la correcta visión de las cosas, la correcta audición de las cosas, hoy quiero que juntos podamos orar y que podamos volcarnos a que Dios sea aquel que nos habla, escuchar su voz y vivir conforme a lo que Él quiere que vivamos. ¿Qué tal si oramos este instante y cerramos este tiempo de la palabra, volcando nuestro corazón a eso? ¿Les parece? Así que ahí donde estás, ¿qué tal si todos cerramos nuestros ojos y le decimos: Señor poderoso, Señor bueno, gracias te damos porque el día de hoy podemos correr a ti para escuchar tu voz. Señor, gracias te damos por aquellos que no tienen el problema, Señor, y que no escuchan las voces de este mundo, no escuchan, Señor, las voces de las circunstancias y tampoco son guiados por su corazón que los engaña. Pero hoy, Señor, la oración es por todos aquellos que sí hemos estado luchando con la voz de este mundo, que sí hemos estado luchando con la voz de las circunstancias, por la voz, Señor, de nuestro corazón que nos ha estado provocando ruidos internos que no han permitido que escuchemos claramente tu voz y tu mandato y tu dirección y escuchar, Señor, dónde tú estás para poder correr a ello. Señor, la voz del extraño nos ha abrazado, la voz del extraño nos ha confundido, nos ha afligido, nos ha vuelto ansiosos, Señor. Pero hoy, Padre, ponemos delante de ti nuestra vida y te suplicamos que tú nos puedas perdonar. En el nombre de Jesús, Señor, hoy quitamos toda voz que puede estar atormentándonos, quitamos toda voz que nos ha estado hablando en el nombre de Jesús. La voz de este mundo ahora se calla, la voz de las circunstancias ahora se callan, la voz de nuestro corazón mismo, nuestra propia voz se calla. En el nombre de Jesús hoy volcamos a escuchar la voz del Padre, para obedecer, para inquirir en ella. Señor, queremos oír tu voz.
Queremos oír tu voz. Queremos el diseño original, tu voz, nada más que tu voz. Queremos tu voz. Primero estuve en ti, en tu eterno pensamiento. Tu boca se abrió y todo creó. Perfecto hiciste todo. Abba, Padre. Primero estuve en ti, en tu eterno pensamiento. Tu boca se abrió y todo creó. Perfecto hiciste todo. Abba, Padre. Tus palabras son eternas y espíritu y vida son. Me expongo al sonido de tu voz. Tus palabras son eternas y espíritu y vida son. Me expongo al sonido de tu voz y al oír tu voz te obedeceré, permaneceré en tu voluntad y al oír tu voz te obedeceré, permaneceré en tu voluntad. Primero estuve en ti, en tu eterno pensamiento. Tu boca se abrió y todo creó. Perfecto hiciste todo. Abba, Padre. Tus palabras son eternas y espíritu y vida son. Me expongo al sonido de tu voz. Tus palabras son eternas y espíritu y vida son. Me expongo al sonido de tu voz y al oír tu voz te obedeceré, permaneceré en tu voluntad y al oír tu voz te obedeceré, permaneceré en tu voluntad.
y es tu voz me guía tu voluntad, y es tu voz me guía tu voluntad, y es tu voz me guía tu voluntad, y al oír tu voz te obedeceré, permaneceré en tu voluntad, y al oír tu voz te obedeceré, permaneceré en tu voluntad. Amada iglesia, qué excelente servicio, qué bendición el poder compartir juntos. Si tienes a alguien ahí al lado, dile: Dios te bendiga, gracias por estar aquí reunido con nosotros. Hoy quiero recomendarte que tengas cuidado estos días. Estamos flexibilizando, se está flexibilizando más la cuarentena. Sé que muchos de nosotros volveremos a nuestro trabajo, a nuestras labores cotidianas. Cuídate, no te olvides de usar el barbijo, de lavarte constantemente las manos, de portar contigo alcohol en gel o algo para tener limpias nuestras manos, y pues sal si es necesario. Si no, quédate en casa, cuida, vela por tu familia. Amén. Vamos a estar orando como todas las tardes, a las 4 de la tarde, todos los días estamos orando por cada uno de ustedes. Vamos a orar y entregar también este tiempo al Señor. Si tienes alguna necesidad, si tienes alguna petición, si tienes algo ahí en tu corazón, alguna carga, o aún si en este momento queremos arrepentirnos delante del Señor, si es primera vez que escuchas este mensaje, pues Cristo ha venido a salvarnos y Él es nuestra esperanza. Hoy te animo a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón y animarte aún en este tiempo de dificultad, tener una esperanza en Jesucristo y una confianza plena en Él de que Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces, servicio a servicio. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio cita, Señor, ahí en su casa. Se levantaron tempranito y estuvieron dispuestos para poder aprender juntos la palabra, tu palabra, Señor. Gracias por cada corazón sincero. Gracias, papá, por los más pequeños de casa. Gracias por nuestros hermanos mayores, por nuestros hermanos ancianitos también, Señor. Gracias por los jóvenes. Gracias por los matrimonios, Señor. Tú eres bueno y fiel. Hoy te agradecemos también por las respuestas que has estado trayendo sobre cada petición, Señor, sobre cada oración, papá. Y creemos que también así lo harás con las siguientes oraciones, con cada anhelo y cada deseo de tus hijos conforme a tu voluntad. Señor, no nos cansamos de orar por aquel que necesita trabajo,
No nos cansamos de orar, Señor, por aquel que necesita sustento, Señor. Sé tú llevando provisión, sé tú dando trabajo y lo necesario, Señor, en cada familia. Oramos por los que están enfermos, Padre. Oramos, Señor, por los que están en las camas de los hospitales, Papito. Oramos porque tú hagas milagros sanadores, Señor. Creemos que tú puedes levantarlos, Padre, de toda enfermedad. Oramos por los enfermos en las casas también, Papito. Toda enfermedad, todo resfrío, todo asma, Señor, todo dolor en los huesos, Padre, todo cáncer, Señor, todo tumor, toda diabetes, Padre, todo lo que esté molestando a tus hijos, Padre bendito, hoy sea quitado de sus cuerpos, Padre, porque por tus llagas hemos sido nosotros curados. Y hoy creemos en esos milagros sobrenaturales de restauración y de sanidad que tú estás haciendo, papá. Gracias, Jesús, porque sabemos que escucharemos testimonios como el que el día de hoy escuchamos, Padre, creyendo en tu poder. Creemos en tu poder, Señor, y en el poder milagroso, Padre, de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias también por los diezmos, por las ofrendas, Señor, que por medio de esto la obra sigue expandiéndose y seguirá expandiéndose, Señor Jesús. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Provee el trabajo necesario a aquel que lo está necesitando, Señor. Creemos aún que en medio de esta crisis tú puedes sorprendernos, Padre, con trabajos para tus hijos, Señor Jesús. Así lo creemos, papá. En tu nombre, Señor, terminamos este servicio sabiendo que tú estás ahí con cada uno de tus hijos, Señor, en sus hogares, en sus casas, guardando a los más pequeños, guardando a aquellos que van a salir a trabajar esta semana, guardando, Señor, a cada uno de tus hijos, papá. A ti el honor, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia. Nos vemos el siguiente servicio. Bendiciones.